vacúnense. No sean malitos, vacúnense. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Hoy estamos con el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, experto en enfermedades tropicales, investigador y docente universitario y también ex viceministro de Salud. Hoy vamos a tratar el tema, el rol de la academia en el control de la pandemia, además la situación actual del COVID y la nueva variante Mu, que supuestamente estaría en Colombia, que la detectaron en el mes de enero, y también en Ecuador, dice la OMS. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar acá. Buenas tardes, Mariela. Un gusto estar en su espacio y en Radio Fuego. Gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿de qué forma ha contribuido la academia a la lucha contra la pandemia, contra el virus del COVID-19? Bueno, lo mismo. Bueno, en el Ecuador la academia ha sido la voz crítica y constructiva durante el periodo anterior. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Claro. El manejo de la pandemia durante el gobierno anterior fue poco menos que desastroso realmente. Una serie de características, falta de liderazgo, incompetencia de las autoridades, indolencia en la cantidad y calidad de la respuesta que debía haber y un sistema de salud atrapado por mafias, por cuadros mafiosos. Creo que hicieron el peor escenario y los resultados fueron pues penosos. El país con una cantidad de mortalidad, con indicadores de mortalidad y de impacto socioeconómico de los más altos en América Latina. La academia fue la voz para señalar esos aspectos, pero también contribuyó de forma significativa en diseñar sistemas de vigilancia epidemiológicas, en contribuir, por ejemplo, al monitoreo de la circulación de cepas, a entender cómo se comportaba la pandemia en el Ecuador y hacer una serie de recomendaciones que felizmente actualmente han sido recogidas por las autoridades. Muchos de los planteamientos de la academia fueron incluidos en el plan de vacunación actual y hemos visto un cambio radical enorme, inmenso, que nos satisface mirar cómo evolucionó el plan de vacunación. Así que ojalá la academia tuviera más oídos habitualmente. Claro, y se está cumpliendo el plan 900, que es lo importante, ¿no? Y seguimos avanzando también, pues, con la vacunación. Ahora, cuando hablamos de academia, doctor Aguilar, hablamos de también la parte científica de las universidades, lo que ha ayudado en estas investigaciones a detectar nuevas variantes, ¿cierto? Cierto, se han establecido, hay varias universidades que han trabajado mucho en esto y han contribuido a establecer cuáles eran las variantes que estaban circulando, cuál era su significado epidemiológico, han dado alertas en este sentido y han permitido algunas acciones oportunas. Yo creo que hay que destacar el tema de la variante Delta y de la Delta Plus, que fue originalmente identificada en la provincia del Oro. Se dieron las alertas necesarias, se ha hecho un trabajo enorme de cercos epidemiológicos y estoy cierto que eso contribuyó a reducir la velocidad de circulación. Una variante que ha causado problemas serios en Florida, en Nueva York, en varios lugares de Estados Unidos está causando problemas. En el Ecuador fue contenida precozmente y al tiempo que se hacía una vacunación masiva muy rápida, y eso parece ser que ha frenado la velocidad de dispersión. Entonces, son elementos importantes. Y otras de las cosas que yo quisiera destacar es que las universidades, empezamos con la Universidad Central del Ecuador, a abrir los vacunatorios. El papel de las universidades con sus vacunatorios, con sus estudiantes, con la participación de las diversas carreras de la salud, ha dado una contribución significativa. Y en la siguiente fase yo creo que va a ser mucho más fuerte todavía la contribución de la academia en ese sentido. ¿A qué se refiere la siguiente fase, doctor? Este periodo de vacunación 900 que termina con éxito, ciertamente, por varios factores, esta contribución público-privada, esta movilización diplomática de empresarios, de importadores,
de todas las instituciones del país, creo que es un buen ejemplo para la gestión de salud. Creo que eso es un punto importante. Se han vacunado pues la población objetivo, pero de aquí en adelante hay que vacunar también a poblaciones residuales. Hay algunas zonas del país que requieren esfuerzos adicionales. Por ejemplo, las comunidades del Golfo de Guayaquil, algunas zonas rurales de Guayaquil, algunos cantones están bajitos en cobertura, igual en Los Ríos, igual en Santo Domingo de los Áchilas, algunas zonas centrales de las provincias de la Sierra Central, Cañar, Chimborazo, la Amazonía, Morona, Pastaza. Es decir, hay zonas ya periféricas que necesitan esfuerzos adicionales. Hay que seguir vacunando. Ahora se ha vacunado a la población que está más accesible, más concentrada, pero ahora vienen esfuerzos mayores en zonas dispersas, en zonas más complejas. La vacunación va a ser más difícil y entonces ahí hay que hacer otros esfuerzos y usando otras estrategias para llegar a esas poblaciones. ¿Qué estrategia, doctor Aguilar, por ejemplo, en esta nueva fase de la que usted habla, qué estrategia usted sugeriría para estos nuevos esfuerzos? El Ministerio de Salud, el Sistema de Salud ha definido ya vacunar en sus unidades operativas. Es apreciable, son más de 2.100 en todo el país, pero ya esas zonas periféricas van a necesitar brigadas. Cuando usted habla de unidades operativas, estamos hablando de centros de salud del ministerio, ¿verdad? Centros de salud, subcentros de salud. Yo lo hablaba ayer con un doctor y él decía la importancia de poner a trabajar estos centros de salud porque definitivamente las universidades y colegios van a retornar a sus actividades normales y nosotros como Ecuador hemos sido ejemplo a nivel mundial en los 80 y 70 de los planes de vacunación. Ahora, este esfuerzo que hay que hacer, ¿qué sugeriría usted, aparte de poner ya a trabajar todos los centros de salud del país? Bueno, hay que decir que las estrategias habituales de vacunación se hacen en las unidades de salud del ministerio, en el sistema de salud. Esa es la condición normal. En una condición normal. Se vuelve a la condición normal. Una pandemia, claro. Exacto. No. Pero ya en esta fase de la pandemia, cuando se hace una vacunación acelerada como el Plan 900, luego está esta base de redes de servicios de salud, ya trabajando todos con vacuna anti-COVID y brigadas dependiendo de la situación local. Si está faltando vacunar en Pedro Carbo, en Balsar, en Daule, y hay que ver las localidades adentro, que eso exige un esfuerzo, hay que hacer brigadas. Profundo, claro, en el Ecuador profundo, exactamente. Con brigadas, caminando y encontrando. Exactamente. Entonces ahí se identifican cuáles son las áreas que tienen menor vacunación, áreas que tienen brotes de COVID, áreas que se resisten a la vacunación por alguna causa. Es verdad. Por algún mito, por alguna vaina, alguna cuestión que escucharon por ahí. Hay el caso, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, los indígenas evangélicos que no admiten, se resisten a las brigadas de vacunación. Hay que hacer un trabajo previo, hay que hacer una sensibilización. Hay que empezar a trabajar con el pastor. Hay que pedirle al pastor que hay que pedirle a Dios rogando, pero con la vacuna poniéndose. Exacto, si la ciencia y la religión no se contraponen de ninguna manera. Para nada. La fe siempre ayuda mucho a movilizar a la gente, pero hay que ponerse la vacuna. Claro. Hay que hablar con el pastor, esa es la estrategia, no hay duda. Yo creo que sí es importante para estas personas que son un poco incrédulas o que piensan que realmente la cura va a venir del cielo, lo cual no, Dios nos da más bien los instrumentos para que nosotros nos sanemos, pues hay que decirles la verdad de la milanesa, ¿no? Pero hay que hablar con el líder de ellos, con el pastor, con el que realmente tiene influencia sobre ellos para que los movilice. Eso es un dato que no sabía. Y tal vez en las diferentes comunidades, doctor Aguilar, la gente se maneja así, con el cacique, con la persona que mueve a todo el recinto, ¿no? Eso es un hecho en la realidad del país. Ya en las pequeñas comunidades dispersas, estas funcionan a través de los liderazgos, funcionan a través de estos elementos de redes sociales y en un Ecuador tan diverso.
en donde tenemos afrodescendientes con una cultura en el norte de Esmeraldas, otros distintos hacia el sur, tenemos amazónicos, tenemos pueblos montubios. Entonces hay que acudir al conocimiento local y generalmente son las personas de los distritos de salud que saben dónde están las comunidades complejas, dónde están las comunidades más alejadas. Entonces ya las estrategias son de carácter más local, hay que hacer mayores esfuerzos, pero seguir convocando a todos estos sectores que han ayudado a la movilización y a la logística. Yo recuerdo en otros tiempos hemos trabajado, por ejemplo, en control de la malaria y pidiendo ayuda a los clubes 4x4, que son los únicos que pueden entrar a ciertas localidades muy remotas. ¿Cuáles son esos, doctor? Bueno, son los vehículos 4x4 que hacen, hacen paseos y que pueden llevar los vacunadores en muchos momentos. Los motociclistas. Claro, porque además hay ríos, hay montañas, hay quebradas, hay todo, y uno tiene que pasar por todo eso y tal vez llegar a caballo también, ¿no? Ese es el Ecuador profundo que no lo visualizamos y que ahora, en esta fase siguiente, que hay que cumplir la vacunación para COVID, pero también hay que cumplir la vacunación de las otras vacunas que dejaron de ponerse en muchos sitios. Entonces, es una estrategia para entrar a fortalecer todas las inmunizaciones que son necesarias en esta fase. Pero yo creo que el ministerio pues está clarísimo en el tema y esto no va a parar, ¿no? Que es lo importante y es lo que queremos, ¿cierto? Creo que la experiencia positiva que se ha desarrollado, Mariela, nos devuelve la fe en muchos aspectos. Sí. Primero, que los ecuatorianos podemos hacer bien las cosas. A pesar de los gobernantes que hemos tenido, aquí sí se pueden hacer bien las cosas cuando se convoca a la gente que quiere trabajar bien y en serio. Siempre las comunidades, estos sectores organizados, las industrias, las empresas pueden movilizar. Cuando se elige a la gente que quiere trabajar bien y en serio. Y la buena experiencia de que se ha hecho en la vacunación tendrá que ser extendida porque las afectaciones para la salud van a continuar. Van a continuar. Ya viene el invierno en la costa. Sí. Ya viene el dengue, ya viene el chikungunya, ya viene el Zika. Estas acciones tienen que proyectarse para mejorar el perfil de salud de las comunidades, especialmente de las más vulnerables. Claro, en los años 70 y 80, y por qué no hablar también de los 60, había realmente este plan de vacunación tan importante en el Ecuador, que se movilizó muchísimo, y eso fue antes de la era del petróleo, porque comenzó en los 70. Sin embargo, los gobiernos estaban muy interesados en vacunar a la gente. Eso se perdió en el camino. Bueno, la historia de la vacunación en el Ecuador viene de forma muy sistemática desde la campaña de eliminación de la viruela, que se logró en los años 70. La viruela era una enfermedad muy grave, mortal, causaba unas secuelas. Usted quizás ya no vio, pero los yuros, la gente hablaba de los yuros, de gente que había sido picada por viruelas y tenía lesiones. Esa es la primera gran experiencia de eliminación. Luego vienen las vacunas de la BCG para proteger de las formas graves de la tuberculosis, principalmente la meningoencefalitis en los niños. Y el Ecuador es un país que hace esfuerzos enormes durante esos años para ir incrementando el número de vacunas que protegen de enfermedades. Hoy llegamos casi a 26 enfermedades protegidas por vacunas. El Ecuador siempre ha sido un país pro vacuna y ha tenido un bache. En el año 2012 hubo una serie de reformas de la estructura de salud, una serie de novelerías hechas por gente que desconocía cómo funciona la salud. Y eso afectó seriamente el programa de inmunizaciones. Tanto así que en el 2017 el Ecuador es uno de los países de más bajo nivel de vacunación en las Américas, solo por encima de Haití. ¡Qué cosas! Entonces, se hacen esfuerzos, pero hoy es el momento para retomar y relanzar una estrategia de vacunación sólida, fuerte, amplia, retomar los logros del país. En los años 90 competíamos en éxitos con México, Brasil o Argentina. El Ecuador era uno de los países
En el año 2012 fue condecorado como uno de los países de mayores logros en vacunación. El Ecuador ha tenido logros significativos en salud pública. Eliminó la oncocercosis, eliminó el pian, eliminó la peste. Cuando se hacen las cosas bien, pues se logran hacer cosas. Entonces es un momento de dos cuestiones. Esta campaña de vacunación nos pone optimistas a que ojalá el gobierno relance una poderosa campaña de vacunación a nivel nacional, que se incorporen nuevas vacunas. Hay vacunas muy importantes, por ejemplo, hay vacunas tetravalentes para la protección de la influenza. Hay vacunas que hay que poner, por ejemplo, para proteger de papilomavirus a las niñas. Hay nuevas vacunas. Y a los niños también. Para que las niñas y a los niños. Para que no vayan contagiando por el mundo entero. Claro. Empezando con las niñas. Y son varios cánceres que se protegen a través de estas vacunas. Yes. Hay nuevas vacunas que pueden ser emprendidas y que esta vía optimista que nos abre, pues se proyecte de una forma mucho más sólida. El otro es que hay que recuperar un sistema de salud, primero de las garras de los carteles corruptos. Eso no es tan fácil porque son más de 14 años que eso ha ido ocurriendo. Hay que recuperar el Sistema Nacional de Salud para el servicio del Estado ecuatoriano, para el servicio de la población ecuatoriana. Ese es un esfuerzo de fondo que hay que hacer. Así es. Entonces creo que son buenos motivos optimistas, pero hay que ir al fondo de las cosas porque se requiere un enorme esfuerzo en un escenario en el que tendremos muchas demandas de salud. Vamos a tener rebrotes de enfermedades, agravamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, los cánceres. Mucha gente que cayó en niveles de pobreza se está alimentando muy mal y se alimenta de grasas y carbohidratos. Van a hacer obesidad, van a hacer diabetes. Hay que prevenir eso. Hay problemas de salud mental y de violencia. Es decir, el panorama que hay que enfrentar es enorme y eso puede hacerse con un fortalecimiento del sistema de salud a través de la atención primaria de salud y una participación social importante, convocando a la gente a tomar hábitos saludables, a tomar hábitos de autocuidado de la salud que ya hemos aprendido algunos y a exigir los derechos porque somos ciudadanos ecuatorianos y necesitamos recibir servicios. Hábitos saludables a bajo precio, doctor. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que inculcar. Ahora en el Ecuador no hay duda porque de allí incluso viene un poco la salud mental porque definitivamente cómo te sientes, cómo te ves también influye en cómo estés anímicamente. Así que es muy importante empezar también con ese tipo de cosas. Doctor, para poner el contexto, gracias por toda esta historia, por todo este viaje a través de la vacunación que usted como experto nos da. Me encanta. Y bueno, pues ahorita sí quisiera que, para finalizar, porque ya creo que entramos en bastantes cosas, pero les prometo que es el último tema que toco, para poner en contexto, hay variantes como la alfa, la beta, la gamma y la delta. Son 4 variantes que tenemos del COVID-19, ¿cierto? La alfa empezó en Wuhan, en China, y luego las otras se han dado en el mundo hasta estar con la delta que empezó en India. Ahora se habla de una variante que se llama Mu, que fue la noticia del día, MU, más o menos como hace la vaca, Mu, ¿ok? Y que la OMS nos está poniendo en alerta tanto a Colombia como a Ecuador, que en otras partes del mundo, porque esta variante está presente más o menos en unos 35 países, inclusive en Europa, y se dice que pues la incidencia de esta variante Mu en otros países es de un 0.1, realmente algo que no les preocupa muchísimo. Pero en cambio en Colombia, que nace en Colombia en enero, o se le encuentra en Colombia en enero, pues sí es importante, y también en Ecuador que se está detectando esta variante. ¿Qué sabe usted de ella? ¿Qué tan preocupados tenemos que estar? ¿Y por qué pues tendríamos que tener una variante en un país que está pues tan aceleradamente vacunándose, doctor Aguilar? Lo primero que hay que recordar es que la naturaleza de los virus es cambiar, transformarse, mutar. Total. Para defenderse. Esa es la naturaleza de los virus. ¿Cómo ellos se van adaptando para sobrevivir.
como todo ser vivo. Como todos nosotros. Esa es la naturaleza de los virus. Entonces, van a seguir surgiendo variantes menores, variantes mayores. La OMS, los organismos internacionales, dan seguimiento a aquellas que tienen interés, que empiezan a transmitirse más rápidamente, que causan casos más graves, que causan más mortalidad. En principio, lo que hay que tener es un sistema de vigilancia, tanto de laboratorio. Ahí viene la academia. Ahí viene la academia, claro, viene el INSPI, viene la cadena de laboratorios para poder ir identificando si ya están las cepas y dónde están circulando. Y segundo, un sistema de vigilancia epidemiológica que sea capaz de contener. Estos dos elementos deberán ser fortalecidos y mantenerse en el tiempo mientras dure la pandemia. Creo que el Ecuador tiene una ventaja interesante porque logró una gran masa de población inmunizada, y lo que se sabe es que si algunas de estas variantes las personas quedan ligeramente menos protegidas frente a las nuevas variantes, pero quedan protegidas frente a los casos graves y a la mortalidad. Entonces, mientras más rápido tengamos gente inmunizada, estas van a representar menor riesgo. De todos modos... Pero ¿por qué la OMS puede haber dado un llamado de alerta a Colombia y Ecuador? ¿De dónde vino eso? Son procedimientos normales cuando aparecen estas nuevas variantes. Miren, tienen una variante, observen qué está sucediendo, miren qué pasa, síganla. Ya. Entonces, ese es el sentido de la vigilancia epidemiológica, tanto de los virus como de su circulación. Más me avengo, como decimos en Manaví, porque definitivamente son los no vacunados los que propician el que haya nuevas variantes. Y esa es la verdad de la milanesa. No necesariamente, pero los no vacunados, los no vacunados son los que propician que haya nuevas variantes, porque hay un lugar donde estas variantes pueden desarrollarse, doctor. Los no vacunados tienen posibilidad de infectarse de las variantes nuevas y de las variantes antiguas. Son altamente expuestos. Entonces, es un llamado a ellos para decir, vacúnense, no sean malitos. Vacúnense. Ese es el punto fundamental. Y los problemas que estamos observando en países... No sea malito, por favor, vacúnese. Por favor, te suplico. Ese es un favor para usted, para su familia, para su barrio, para toda la comunidad. Para la vida, exacto. Sí. El Ecuador es un país pro vacunas y hay que hacer los esfuerzos adicionales para que toda la gente se vacune. La proyección hacia mediano plazo, estimada Mariela, va a ser que toda la población se vacune. Vamos a terminar con vacunación universal. Ya se está proponiendo la vacuna, ya se va a organizar de 12 a 16 años en las poblaciones de 12 a 16 y luego vendrán los niños. Apenas haya disponibilidad de formulaciones pediátricas, vendrán los niños. La vacunación se proyecta a ser universal. Entonces, los que no se han vacunado, usted ya sabe cómo pedirles. No sea malito, vacúnese. Gracias, doctor Aguilar. Un gustazo, como siempre, estar con usted. Un abrazo, no se me pierda. Encantado, Mariela. Un gusto de saludarla. Igual. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, UTEC, Pharmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, VitaFos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, municipio de Guayaquil y Peiles.